Os doy la bienvenida a todos los caminantes de aquí, Camino y más allá. Hoy vamos a estar charlando junto con Jennifer Garrido, una chilena que vive en Finlandia, respecto a los vínculos orientado hacia lo saludable que son los vínculos sanos en referencia al sistema nervioso, para tener un sistema nervioso saludable. Así que le voy a dar la bienvenida a Jennifer. Bueno, bienvenida Jennifer, Muchas bienvenida gracias. aquí a esta comunidad de caminantes que le llamo yo, que me gusta llamarle. Y un gusto tenerte aquí y que charlemos, dialoguemos un rato respecto a la importancia de los vínculos, especialmente de los vínculos sanos que ayudan, como tú bien me mencionabas, al sistema nervioso y a tener un sistema nervioso saludable. Muchas gracias por invitarme, Rubén. Esto es nuevo para mí. Yo la verdad es que me mantengo eh, un poco lejos de esta como exposición tanto a las redes de este año. En realidad he estado como bien fuera. Pero nada, encontré súper linda tu invitación. El tema de los vínculos, la comunidad, es algo que he estado trabajando mucho este último tiempo, estos últimos años, diría yo, como consistentemente, para mi bienestar, la verdad. Y sí, feliz de poder dialogar hoy contigo. Qué Gracias. bueno. Es cierto que muchas veces las personas que nos dedicamos a esto, una de las principales cuestiones es el trabajo personal, nuestro propio bienestar, nuestra búsqueda de encontrar este equilibrio, esta parte sana, ¿no? De esa búsqueda. Entonces, está bueno que Mm, lo mencionas porque yo considero, por lo menos lo que yo me he topado de colegas y compañeros, y cada vez se va más hacia ahí, ¿no? Hacia esa línea de que uno primero empieza desde uno, ¿no? Desde su propia búsqueda de encontrar esa sanación, ese balance. Así que, bueno, bienvenido. Si te parece, Jennifer, ¿qué te parece si nos presentamos, una vale, breve presentación y ahí ya nos metemos con el tema? vale. ¿Empiezo yo? Si quieres, sí, mencionar algo así respecto a quién eres. Sí, bueno, soy chilena, eh, viviendo en Finlandia, en Helsinki, por casi 7 años. Ya estoy acá, creé mi hogar, tengo mi familia acá en Finlandia. eh, Tengo un background de terapeuta ocupacional, que fue mi principal labor en Chile, en salud mental, psiquiatría y salud mental comunitaria. Y desde esos tiempos, antes de emigrar, estuve interesada en integrar el cuerpo eh, en el trabajo terapéutico. Entonces me formé en yoga, fue como creo que una de las primeras cosas que llegó a mi vida y yo estaba practicando y bueno, encontré una formación muy bonita en Chile en esos años, por ahí por el 2013, 2014. Y, y bueno, desde ahí en adelante el yoga ha sido como mi gran aliado, siento, como mi gran herramienta. Siento que es un sistema súper completo y que el trabajo, bueno, yo soy terapeuta ocupacional en Chile, y que el trabajo de la terapia ocupacional también es súper como posible integrar con el sistema y la filosofía del yoga. Y luego acá en Finlandia me encontré con otros como enfoques del yoga más orientado a la neurociencia, a las ciencias modernas, contemporáneas, y cómo eso está realmente reafirmando lo que ya se sabe de mucho tiempo, pero Mm, además los enfoques sensibles al trauma y mm, cómo el trabajo, o sea, como hacer un trabajo somático, como es el yoga, como son muchas otras disciplinas, mm. afecta a nuestro sistema nervioso y sobre todo el sistema nervioso autónomo, y, y cómo podríamos entonces informarnos acerca de ese funcionamiento.
Mm, Eso ha sido mi trabajo durante estos últimos años. Acá trabajo ahora con comunidades también, he hecho mucho voluntariado, estoy todavía participando con muchos grupos. Y bueno, no me quiero alargar más, esa es mi historia. Yo sé que también podrías contarnos tú cuál es mm. tu historia acá Pues, en Finlandia, ¿no? claro, claro. Bueno, yo soy Rubén, español de Barcelona, eh, familia de Pamplona, Navarra, donde actualmente me encuentro. Más vivo en Finlandia, como bien decías, Jennifer. Y bueno, mi historia es también, mis inicios fueron en el teatro, en una búsqueda de encontrar un espacio donde poder expresar todo aquello que no podía expresar en mi cotidianidad. Aunque en aquella época era una parte era muy inconsciente, yo ya estaba haciendo un trabajo personal de conocerme a mí mismo, etcétera, ¿no? Entonces tuve un periodo muy largo de estudiar teatro, tanto dramático como luego teatro físico, me especialicé en teatro físico y también como profesional después de los estudios durante unos años. Y bueno, llegó un momento donde yo me di cuenta que no, que me interesaba más toda esa parte que mencionaba al principio del conocimiento personal, que todo aquello que yo había absorbido, uno de mis focos era como, vale, había conocido ya mi cuerpo, había conocido expresar emociones, diferentes emociones, etcétera, más sentía como que tenía que conectarlo con el yo, ¿no? Con quién soy yo, con mi propia persona. Y de ahí topé con otra linda persona que es parte de Caminum también, que es Elina Mikkola, que ella había estado estudiando en Metropolia, en Finlandia, ella es finlandesa, había estado estudiando lo que es bueno, un poco lo que tú mencionaste, Jennifer, el teatro comunitario, es decir, hacían el playback y todo este tipo de trabajos. Eh, y bueno, ahí nos aventuramos a unirnos y hicimos nuestros primeros pinitos de talleres enfocados un poco al crecimiento personal desde esa base, ¿no? Del teatro. Y luego en un momento dado, pues yo tuve un llamado con las constelaciones familiares. Fue un llamado así muy intuitivo. Así que me formé en el Institut Gestal de Barcelona, junto con Joan Garriga. Ujú. Hice la formación allí y a posteriori de eso, bueno, o al mismo tiempo estuve estudiando también el método Rosen, que es un método que es bien conocido en Finlandia, más, bueno, en otras partes del mundo no, pero es un método que es a través del tacto y va también a trabajar por lo que son el sistema nervioso y los traumas, etcétera. Y, y pues inicié como mi parte también de brindar aquello que yo también había recibido ya, ¿no? En esa formación de constelaciones, de Rosen. Y en ese camino, pues como tú bien sabes, Jennifer, y muchos de los que seguramente nos escuchan, pues no es que uno inicia algo, termina y ya está, sino que está en un continuo, es un continuo redescubrirse, es un continuo aprendizaje. Así que actualmente estoy muy, eh, digamos, inmerso en lo que es el Rebirthing Breathwork Mastery, que es un tipo de respiración consciente que trabaja con las intenciones y trabaja el sistema, especialmente el sistema parasimpático, sistema nervioso parasimpático, que eso ya hablaremos, podemos hablar un rato después. Y eso, y me dediqué, bueno, creamos Caminum junto con Elina hace ya 3, 4 años y pues dedico pues a brindar todo aquello que he aprendido, a acompañar a las personas, tanto en grupos como en individual y también pues sigo este camino de aprendizaje también personal. Qué lindo. Mm. Sí, como tú Entonces, dices, algo que continúa, ¿no? Que sí, aparecen cosas en la vida, nuevos desafíos, nuevas formas de mirar también la vida y de el autoconocimiento como que va abriendo cada vez más y más capas del ser y sí.
claro. Eh, Entonces, estaba pensando que me gustaría como también para, como tu caso y el mío tienen esta similitud de que estamos en otro país, Finlandia, Ujú. con sus particularidades. Y como también tenemos cosas en común con a lo que nos dedicamos, me gustaría llevar un poco la conversación a que hablemos de esto, ¿no? De cómo ha sido, te preguntaría a ti, Jennifer, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti la experiencia a la hora de compartir en grupos todas estas herramientas que tú ya has adquirido y que has experimentado? ¿Cómo ha sido para ti en Finlandia? Porque imagino que habrá sido una experiencia muy diferente, además de la personal. Totalmente, sí, totalmente. Especialmente porque, bueno, Finlandia fue para mí como, no tenía muy planeado, la verdad, quedarme permanentemente, pero ya una vez que, bueno, estaba ocurriendo, comencé a, bueno, a decir, bueno, quiero seguir desarrollando lo que sé, lo que me gusta hacer, y, y bueno, comencé como a buscar lugares para poder enseñar yoga, mientras tanto me estaba como paralelamente formando en estas metodologías más orientadas al cerebro, al cerebro-cuerpo, al trauma. Y, y bueno, comencé a enseñar, comencé también a ofrecer metodologías sensibles al trauma como voluntaria acá en centros que trabajan con mujeres. Mm, y, en algún punto también, bueno, como terapeuta he hecho acompañamientos a personas, lo hice por muchos años, pero claro, las condiciones acá en Finlandia son otras, y buscando ahí como qué se puede hacer, encontré que finalmente el coaching es como algo que me estoy como, tengo permitido ejercer acá en términos de acompañamiento. Mm, Entonces, claro, comencé como a ver de qué va el coaching, porque para mí en realidad habían muchas resistencias con el concepto como de ser coach y no ser terapeuta, ¿no? Y como cuáles son eh, las diferencias y las similitudes. Y comencé a aprender, hice algunas formaciones como de neurociencias de coaching, de somática, y comencé a, claro, a trabajar con personas uno a uno. Primero, manteniendo algunas clases online, con la pandemia también todo cambió, fue como también, ¿no?, salir ahí a lo online y reconectar con mucha gente a través de también dar clases, ofrecer clases en pequeños grupos. eh, y, y una vez acá en Helsinki, porque yo como que me devolví a Helsinki hace ya casi 3 años, nuevamente ahí fue como ya mi intención, totalmente mi intención de construir y nutrir la comunidad. mm, Y ahí he estado todo este tiempo, bueno, participando en un grupo feminista comunitario de latinoamericanas, eh, ofreciendo clases de yoga accesible con una amiga finlandesa con la que tenemos también esta inquietud de hacer accesible el yoga a cuerpos diversos, a mentes diversas. Y también, bueno, me he formado por ahí en yoga adaptado con una escuela española, mm. Aruna Yoga, y con la escuela accesible de Estados Unidos. Entonces, claro, como abrir estos como distintos espacios para poder compartir, ¿no?, lo que me gusta hacer, lo que creo que debes estar pasando en términos como de las prácticas somáticas, como que sean accesibles, que sean pensadas para las personas que justamente más lo necesitan. Eh, y, y actualmente estoy con un grupo de una organización que se llama Mieli, acá, Mieli Without Borders, que sería como una rama para personas extranjeras. Mieli es una organización como umbrella, como paraguas de bienestar y salud mental acá en Finlandia. Y ahí estoy haciendo algunos talleres, estoy facilitando grupos, y además estoy con otra organización de chilenos Mm, que la mayoría llegaron acá durante el exilio, durante la dictadura. Y ahí también ha sido una comunidad súper bonita. Ahí no hago tanto trabajo como terapéutico ni nada como orientado tanto
ni al coaching ni a lo somático, pero sí ha sido como de facilitar, de abrir espacios más culturales. Estoy ahora terminando un proceso de arte textil, que también es como una cosa que me ha ¿no? acompañado durante la vida. Entonces también súper feliz de poder compartir eso con la comunidad casi toda latinoamericana acá. Y bueno, eso ha sido como mi búsqueda, mi tratar de abrir espacios. Han habido muchas dificultades. He tenido un Mm, montón de proyectos que no han funcionado y que estamos ahí perseverando o que estamos como mm, descansando y viendo cuándo llega el momento. Pero sí, como tú dices, no ha sido fácil. Acá es una cultura muy distinta, pero también hay mucha necesidad. Creo que sí hay que encontrar, hacerse una propia voz, hacerse buscar ahí, ¿no? Como dónde, cómo, cuándo. claro, Sí. claro. Pues justamente estaba pensando en esto, ¿no? En que hablemos de lo que es la necesidad de las personas, de la experiencia que hemos tenido en referencia a los vínculos y a la necesidad de las personas. ¿Cuáles son las necesidades que hemos encontrado en Finlandia, etcétera? Por ejemplo, yo en mi caso, con lo que me topó, bueno, de primeras la necesidad de vínculos es, yo creo que en todos los ámbitos, ¿no? De algún modo es algo como universal y que uno dedicándose a esto se da cuenta, ¿no? Aún más porque justamente te dedicas a eso, ¿no? Entonces, un poco, en mi caso ha sido como encontrarme, si lo hablo ya a nivel particular, en otro país, en Finlandia, otro idioma, otra cultura, lo que sí que he observado, que me ha pasado a mí personalmente y también a los grupos y personas con las que acompaño, eh, es que hay una necesidad, por un lado, del propio idioma materno, de vincularse con personas que están que tienen similitudes o por lo menos culturas que son más similares. También yo diría por esa dificultad de encontrar un equilibrio cuando estás abrazando otra cultura que es muy diferente. Y eso es una de las labores, como tú mencionabas, Jennifer, que a veces uno prueba y yo he probado, y, esto se ha caído y esto ha salido, pero no ha salido del todo. Y uno está en Sí. ese camino también, más también este gran llamado de decir, más es importante que yo brinde esto aquí. Y también es importante para mí, por lo menos, es, tengo este llamado, o sí, este llamado de algún modo a traer en el idioma materno, ¿no? Como encontrar las personas de hispanohablantes que viven en Finlandia, que muchas de ellas se sienten a veces solitarias o tienen temas difíciles y que están tratando y que no tienen con quién, no tienen esos espacios donde poder compartir, donde poder incluso generar nuevos vínculos, porque se generan nuevos vínculos cuando uno ofrece esos espacios. Y luego ahí, si quieres, podemos hablar del sistema nervioso y ahí me Sí. interesaría mucho saber de ti, desde tu perspectiva, desde tu experiencia también. Sí, bueno, lo que dices me resuena muchísimo porque dos cosas ahí. Una es como que tener esta inquietud, como este deseo, esta como drive, ¿no? Como querer compartir, ¿no? Espacios de bienestar, compartir prácticas. Yo siento que es algo que es difícil ponerlo de lado, porque siento que es algo que también es un trabajo, como tú dices, interno. O sea, mientras uno está enseñando, es donde más se aprende, ¿no? Es como cuando Mm, estamos compartiendo con otras personas, con otras eh, historias, es donde más yo siento que uno se nutre también como persona, y más que como facilitadora o como un puente ahí de generar estos espacios como tal vez más en lo técnico. Yo siento que hay un trabajo, una nutrición interna súper rica en este trabajo. mm, Y con respecto a las dificultades, siento que tiene que ver con, y aquí vamos a tocar lo del sistema nervioso, porque tiene que ver con salirse de lo familiar, con salirse, con entrar a espacios que como persona migrante, yo creo que todos lo experienciamos, lo vivimos de cierta forma, en cierto grado, que es encontrarnos en espacios de seguridad. O sea, acá Finlandia es sumamente seguro, ¿no?
pero no es familiar. O sea, las dinámicas sociales, las dinámicas culturales son muy distintas. Entonces, mi sistema de vinculación, mi sistema de seguridad interna, sí se ha sentido alerta, ¿no? Al encontrarme como que los códigos son distintos. Es un esfuerzo para las personas que migramos. Es un esfuerzo de estar leyendo constantemente las señales, y son señales muy sutiles que nos dan una seguridad que muchas veces pasa como por debajo de la conciencia y, y nos permite como ser de manera más auténtica, estar ya, ¿no? ¿Verdad? Como descansar y poder ser, sin estar todo el tiempo leyendo eh, los códigos y todas estas formas de relacionarnos, de funcionar en la cultura, que no son todavía extrañas. Mm. Hay un agotamiento, siento yo, del sistema nervioso, sobre todo los primeros años que uno se mueve, que una se mueve por el mundo. Y además tiene mucho, pero muchísimo que ver el lenguaje, el idioma. O sea, Mm. el poder compartir en el idioma materno para mí ha sido también un espacio de descanso y de conexión mucho más fácil. Claro, Sí. claro, justamente, sí, lo comparto totalmente. Justamente, qué bueno esto que mencionabas, ¿no? Porque, bueno, la misma experiencia, es decir, me venía la metáfora de que cuando uno está aprendiendo algo, por ejemplo, andar en bici, al principio tu foco está en cómo mover los pies, cómo dar los pedales, el equilibrio. Claro, esto también sucede cuando vas a una nueva cultura, a un nuevo hábitat, que no estás en tu propio ser, en tu autenticidad fluyendo, no estás como andando en la bici dando saltos, sino que estás con todo ese proceso y es agotador muchas veces, y necesario encontrar espacios de descanso, de Sí. juntarte también con tu propia casa, también, ¿no? Esos espacios donde te encuentras. Y esto que mencionabas del idioma materno, yo lo menciono muchas veces en los cursos que hacemos, porque yo muchos cursos que hago los hago con Elina, algunos de ellos en finés, y entonces Elina me traduce. Ajá. Y yo hablo en mi propio idioma materno, y muchas veces Vale. insisto y menciono esta parte de que, además de la dificultad del idioma, de que yo el finés no lo hablo ni lo domino, sé un poquito, pero es muy poquito lo que sé. Además de eso, la importancia de hablar en el idioma materno, especialmente cuando tratamos con temas ya tan sutiles y vulnerables como las emociones, los sentimientos, los traumas transgeneracionales, etcétera, ¿no? Que encontrar ese encuentro con el idioma materno permite también ir más a la raíz, más a uno, como ir un poquito más adentro, ¿no? Estar más en contacto con uno mismo de una manera más íntima. Y ahí, bueno, ahí no nos vamos a ir con el tema porque podríamos hablar mucho respecto al idioma materno, todo lo que conlleva, cómo uno crece con eso y todos Total. Sí. los vínculos, interconexiones que se hacen en el cerebro con el propio idioma materno. Y bueno, esa es mi experiencia y esa es la importancia que yo veo, si te parece, hablando de lo que es el sistema nervioso, eso es lo que yo veo, como tú mencionabas, de que el sistema nervioso se altera, ¿no? O Como sea, claro. la necesidad Sí. de encontrar ese balance, por lo menos en el proceso de Sí. integración. Claro. Claro. Siento que exactamente es el proceso de integración donde uno se enfrenta con una identidad nueva, ¿no? Es como, al menos en mi caso, yo sentí mucho eso, como dejar atrás identidades, como dejar atrás Mm. quehaceres, formas de ser, y cómo mi sistema cuerpo-mente tiene que hacer como una reforma, ¿no? Tuvo que hacer, tiene que hacer todavía. Una constante reforma y en ese sentido me ha sido súper útil poder ahí echar mano al yoga, a la meditación, a, a cómo también en comprenderlo desde
desde como la ciencia, ¿no? Las ciencias actuales, las ciencias occidentales, lo que también nos da como un idioma común, como que siento que también eso como que abre, ¿no? Mm, Estas prácticas que muchas veces las filosofías y como que, nada, colindan con lo esotérico o con lo más mm, ancestral, ¿no? Que como que se sienten un poco como que, hay que hacer como una traducción ahí, pero siento que el que se pueda como homologar con las ciencias tiene sus limitaciones también, claramente, pero también es mm, como se informa y como además se habla lo mismo. O sea, al final siento que el sistema nervioso es lo que es como cuando hablamos de mente-cuerpo, ¿no? Body-mind, sería como, qué es eso? ¿Qué es esa como proceso íntimo, que no hay como, realmente cuando uno trabaja como a nivel somático, siento que no, es súper clara, ¿no? Está como que ni siquiera es conexión, porque son como una sola cosa. Y siento mm, que ahí está el trabajo del sistema nervioso y de las múltiples componentes, ¿no? Del sistema nervioso que son más necesarios tal vez de trabajar en este momento, en esta cultura, en este momento de mi vida. Como tú decías, tu trabajo con la respiración, que se enfoca principalmente al sistema nervioso parasimpático, es súper necesario porque, claro, vivimos en un momento que en la cultura y en nuestra propia experiencia tal vez estamos como en activación, ¿no? En una activación sin ese resting, sin ese descanso y ese como, muchas veces no cumplimos los ciclos del estrés, estamos como acumulando. Entonces, mm. tener espacios de práctica en donde podemos dedicarnos a fortalecer y a trabajar el sistema nervioso parasimpático es sumamente necesario. No solamente para los inmigrantes, para todas las personas que estamos en este Sí, sí, momento experimentando lo que pasa en el mundo, eh, con todo, o sea, siento que claro. sí, es algo que se está haciendo, al menos para mí, esencial para poder mantener mi bienestar, el darme tiempos de respiración, de meditación, de prácticas donde, claro, realmente estoy en mi cuerpo y, y sí, Mm, sí. claro, claro, yo eh, comparto 100%. De hecho, fíjate, desde esta herramienta del Reverting Breathing Mastery, Ujú, cuando hablamos del sistema nervioso, de algún modo lo que miramos es como que, vale, pongo un ejemplo, tú tienes una experiencia X y ujú, es una experiencia que es muy difícil, no sabes cómo abordarla y entonces tu sistema nervioso está en desbalance, ¿no? Y muchas veces lo que te hace el sistema nervioso para protegerte es que esa experiencia queda incompleta, es decir, te queda en tu inconsciente. Como si pasásemos página, la dejamos ahí a un lado por un rato, ¿no? Porque el propio sistema nervioso trata de regularse, ¿no? Entonces, le llamamos experiencias incompletas. Y muchas veces, muchos de los traumas o si lo queremos poner de otra manera, porque a veces la palabra trauma, aunque hoy en día ya está más entendida, pero para algunas personas les puede generar un rechazo, podemos decir heridas, porque es la misma connotación, ¿no? sí, sí, total. Muchas heridas que tenemos a lo largo de la vida y que no somos capaces de sanarlas, de curarlas, de mirarlas, de cuidarlas y de integrarlas, lo que sucede es que se quedan en el inconsciente, ¿no? Se queda como una experiencia incompleta. Ujú, Y muchas veces el trabajo este de respiración lo que te hace justamente es esto, ¿no? Es regresar, habitar aquello que quedó incompleto y generar una experiencia completa, ¿no? Que queda completado. Y eso lo que genera un nivel en lo que es las reconexiones, se hacen reconexiones neuronales. Es claro. decir, cambias diferentes creencias que habías generado anteriormente en respuesta a esas experiencias que quedaron incompletas. Entonces, claro, todo esto que suena así muy, de algún modo igual así hablando cuando uno está dentro del tema estudiando, pero cuando uno topa con personas que igual no están
en este estudio, pero que sí, pues obviamente tienen sus temas y sus dificultades en sus vidas, pienso que es importante como para compartir, ¿no? Que muchas veces uno está viviendo una dificultad y ni siquiera es consciente de que tiene el sistema nervioso desregulado. Ni siquiera Ujú, es consciente de que quizás lo que necesita simplemente es un espacio en ese momento para poder regularlo. ujú, Y poder ir haciendo pasito a paso como dando esos pasos de ir mirando más profundamente en ok, cómo se vincula esto, qué me pasa a mí, con qué se conecta esto, qué quedó ahí incompleto en mi historia personal, etcétera, ¿no? sí. Y eso es muy bonito verlo cuando uno trabaja en talleres o en cursos y topa con personas que no están en esta tal, pero que están en esa búsqueda de poder solucionar sus dificultades y sus temas, ver cómo la importancia también de los vínculos, ¿no? De las personas que uno comparte algo y el otro también entra en resonancia porque es similar a su propia historia y de repente ves como la fuerza que tiene, ¿no? Es la fuerza y la sanación que tiene para los sistemas nerviosos, ¿no? De que esos vínculos que hacen que también se potencie esa manera de sanar los vínculos, el sistema nervioso, que sea saludable. Claro, bueno, hay varias cosas que me gustaría decir. Con el Sí. tema de completar, y como tú lo mencionas, como que se queda en el inconsciente. Desde mi trabajo se quedan en como patrones, Mm, patrones de, de funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Yo siento que ahí está el mm, inconsciente, están estos patrones de claro. protección y sobrevivencia que han quedado en nuestra experiencia de vida desde que comenzamos a organizar nuestro sistema nervioso. Pensemos que nacemos, entramos a este mundo y somos totalmente seres sensitivos. O sea, nuestras primeras exploraciones y experiencias son sensoriales. Y luego con eso se va organizando todo un sistema, ¿no? De lenguaje, bueno, de movimiento primero, de lenguaje, de socialización, todo ya formarnos como personas, ¿no? Eh, y hay muchas experiencias que no se completan, muchísimas experiencias de estrés que no se completan y que quedan ahí. Bueno, esa es una de las teorías que trabaja como el trauma desde lo somático, el trauma desde el cuerpo, Claro. de, claro, que como estresarse es totalmente natural, o sea, gracias a Dios que nos estresamos, porque realmente podemos responder, ¿no? A las demandas del mundo, del ambiente. Pero el estrés no estamos diseñados, no estamos diseñadas para no completar ese ciclo de estrés. Y ahí es donde queda el sistema nervioso como en guardia, como en guardia por una experiencia que pasa en un momento y que la vida continúa, pero como nos tratamos de adaptar al poder sobrevivir esas experiencias, que pueden ser experiencias como de negligencia, de algo que no ocurre y que lo necesitábamos, o Mm. experiencias ya más fuertes, ¿no? Y continuamos, nuestro sistema sigue desarrollándose, estoy como súper a contraluz acá, pero bueno. No, Eh, te ve muy bien. sí, y tenemos, bueno, estas como, ¿verdad? Como faltas de completar este ciclo, de sellar y decir, bueno, sobreviví, todo está bien, la vida continúa, sigo pudiendo cambiar, aprender, vincularme. Hay también mucho de lo que escucho con tu trabajo, eh, o sea, tenemos que recordarnos siempre que el vínculo es prioritario. El sistema, o sea, nuestro sistema, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, si queremos como ir mucho más específico, llegamos hasta este momento como humanidad, como seres, porque en nuestra evolución desarrollamos sistemas de vinculación, desarrollamos sistemas de conexión social, de sistemas para cuidarnos mutuamente, para poder vernos y responder a los cuidados de otros humanos. Y eso que pasa miles, millones de años hacia atrás, nos trae ahora un sistema nervioso que necesita corregularse, que es una cosa, un imperativo biológico, como dice Stephen Porges. ¿No? Es la corregulación, el tener a otra persona, a otro sistema nervioso para poder
volver a un estado de balance, es esencial. O sea, ese también yo siento que es por qué las terapias funcionan, ¿no? Porque Claro, tenemos ahí a otra persona que está claro, dándonos señales de seguridad, dándonos claro, señales de que es posible experimentar seguridad y que tenemos también métodos donde podemos, y también lo hacemos por nosotros mismos, solos, en nuestro espacio personal y solitario, pero están creados por otro sistema, están enseñados, estoy vinculándome con, no solamente con personas, también con objetos, con mascotas, con lugares, con la tierra, ¿no? Pero siempre hay algo en que, como nos vinculamos. claro. Hay una mención que quería hacer que me has recordado ahora, que mencionaba Gabor Mate Mm. respecto a los traumas y decía, trauma no es, decía algo así, no exactamente estas palabras, más o menos, pero la idea. Trauma no es lo que nos sucedió, trauma es el no haber podido, haber quedado con nosotros en nuestra soledad aquello que nos sucedió. Es decir, suprimir aquello que nos sucedió y no tener la capacidad de compartirlo. Esto imagino que tú lo habrás visto, yo lo veo mucho en mi trabajo, es esta dificultad de que te das cuenta que cuando tenemos cuestiones que están atrapadas, bloqueadas, generalmente las vivimos en soledad. Y ese es el verdadero trauma, que no tenemos la capacidad de decir, de abrirnos. Es como un movimiento de apertura, ¿no? Total. Y cuando te abres, pues igual topas con cosas que duelen, bueno, topas con muchas cosas, pero ya estás haciendo ese movimiento y te abres hacia otros, no te abres hacia algo que no existe, sino hacia esos vínculos, hacia esas personas que recibes Sí, también esa retroalimentación, ese feedback. sí. Sí, tiene que ver con el tener como un testigo, ¿no? El tener como alguien que está ahí mirándonos, finalmente, mirándonos en Claro. nuestro cambio, en nuestro proceso de, si es una experiencia más fuerte también en cómo pudimos, ¿no? Salir de ello y sí, sí, siento que la presencia de, Sí. sí, de un otro me confirma mi existir. ¿No? Hay como filósofos que hablan desde lo Sí. biológico y el amor. Humberto Maturana a mí me marcó muchísimo como en mis 20, en mi época de comenzar como a explorar esto de hacer terapia y acompañar y con su teoría y sus pensares de cómo realmente en la otredad, ¿no? Nos encontramos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Mm. Y, y sí, creo que eso también como que trasciende las palabras muchas veces. Si bien es súper importante poder hacerle sentido y poner palabras, ¿no? Y poner como estructura ya más como abstracta a nuestra experiencia, siento que mucho de lo que pasa está como bajo eso, ya sea como el inconsciente, si queremos llamarlo, o dentro como de los procesos en que yo estoy como más involucrada y estoy así como súper pensando mucho en los procesos sensoriales. De hecho, Claro. el yoga que yo estoy haciendo, que es como mi propio enfoque, yo lo llamo yoga sensorial, porque también estoy sacando como la teoría de la integración sensorial, del procesamiento sensorial, y como que a través de esa base, que informa nuestro sistema nervioso antes como de que se organice lo emocional, ¿me entiendes? Como Mm. la fundación. Entonces, Mm. yo tengo la oportunidad de poder practicar desde lo sensorial, voy a dar esta como estructura fundacional para poder regular emociones, para poder sentir mi cuerpo, bueno, sentir el cuerpo en sí ya es un procesamiento sensorial, no solamente lo que Claro. sentimos como desde afuera y que entra en nuestros sentidos, sino justamente bueno, en el yoga sensorial que yo trabajo y en el trabajo de trauma en general, lo que se trabaja son los procesos sensoriales internos, cómo completamos la experiencia de estrés a través de mi sentir, la propiocepción, a través de mi propio organizar nuevamente mi sentir de seguridad, la neurocepción, organizar mi propio ambiente interno y esa capacidad de poder tener como sintonía, ¿no? De mi propio sentir visceral, que muchas Claro. veces es, no en todos los casos, pero muchas veces es lo que queda también bloqueado.
Hay muchas personas que, bueno, me incluyo, yo creo que llegué a esto porque yo sentía una desconexión con mi cuerpo. Y creo que eso es algo que pasa muy sabiamente cuando nuestro cuerpo no se nos ha sido como un lugar seguro. Entonces, Claro, claro, todos estos procesos de trabajar con el cuerpo, trabajar con la respiración y estar al mismo tiempo resonando con otro sistema nervioso, con otro cuerpo, con otro ser que está ahí acompañándome, es sumamente esencial para poder reconectar, para poder hacer esas reconexiones y decir, bueno, aquí estoy, ¿no? Este es el lugar que claro. habito. Sí, Claro, generar esos espacios donde uno, aquella experiencia que tuvo, que no se sintió seguro, que no se sintió confiado, lo que hace es te desconectas, o sea, te separas porque es demasiado. Entonces, ¿cómo generar esos espacios donde, es un espacio seguro, de confianza, puede emerger aquello total. que no pude? Entonces, puedes volver a renacer, yo digo, ¿no? Porque es un renacimiento, es como volver a nacer, ¿no? Volver a encontrarte con tu cuerpo. Tu cuerpo Reconectar, claro. siempre ha estado ahí desde Exacto. que naciste, pero uno en algún momento, por la experiencia que fuese, se desconectó. Entonces, ¿cómo volver a renacer, ¿no? Volver a tener ese encuentro Y con, cómo con hacerlo de uno manera mismo. segura, cómo hacerlo de manera Claro, claro, como contenida, ¿no? claro. Pues bueno, hablando de los vínculos y la importancia de los vínculos, qué bonito que estemos haciendo esto, Jennifer. También para las personas que nos estéis acompañando, qué bueno que ojalá sea también inspirador y que muchas veces ya solo el conversar genera ideas, genera movimientos. A veces uno dice, tate, pum, esto que escuché aquí y le lleva a visitar algo que le hace bien o que es importante para su propia vida. O sea que también para mí por eso es importante hacer este tipo de encuentros. Te agradezco un montón que hayas aceptado la invitación, que hayamos tenido este encuentro, Jennifer. Muchas gracias a ti. Y Yo siento que es súper importante abrir espacios de vínculos y de mm, cuidados colectivos. Siento que claro, desde lo que yo trabajo, además, pongo muy ahí como patente el cuidado del sistema nervioso, más que tal vez tener un cuerpo y un sistema nervioso súper sano y súper saludable. Yo siento que estamos en esa búsqueda, pero sí poder experimentar cuidado, ¿no? Poder practicar cuidado. Y eso se tiene que hacer en vínculo. O sea, si uno claro. empieza a conocer cómo el sistema nervioso funciona, es necesario que sea en vinculación, que sea con un otro, en un espacio que me siento contenida, acompañada y vista por otro. Y sí, sí, siento que esto ha sido, ojalá que les sirva a personas que estén escuchando, que nos escuchen prontamente. Y muchas Sí. gracias, Rubén. Sí, bienvenidas. Ojalá, y como bien decías, yo lo mismo, estoy súper de acuerdo. Y a mí una frase que me resuena un montón es esto de no estás solo. Y además lo veo que en mi trabajo, solo el hecho incluso verbalizarlo o incluso simplemente pensarlo, ¿no? Estar acompañando a alguien y estoy aquí contigo. Solo eso es un montón. Es como, wow, Sí, es como algo tan simple que uno lo pensaba que es simple y genera un movimiento tan grande al mismo tiempo. Así que bueno, que nutramos nuestros vínculos, te seguiré total. viendo, Jennifer, ahí nos encontraremos también y de seguro que colaboramos juntos en bonitos Ojalá proyectos. que así sea. Y, y nada, que tengas un bonito día para todos los que habéis estado también aquí presentes. Muchas gracias por Y todos esos corazoncitos que nos manda la sí, gente. gracias. Sí. Nada, y Ya, bueno, que gracias, tengáis, Rubén. Nos vemos. bienvenida. Nos Muchas vemos. gracias. Tengáis buen Un día. abrazo. Adiós. 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 Chao.